tenerlo aquí para mí es una bendición. Una bendición. Cuando empezamos el ministerio, el primer día, él estaba ahí, conjuntamente con mi padre, con mi madre y algunos otros hermanos que después los voy a llamar. Y esto para mí es una bendición, hermano. Me alegra el corazón. Y agradezco a Dios por la vida de mi hermano, el pastor Esteban. Que ya lo dejo con ustedes, que de lo que Dios le ponga en su corazón. Fuerte las palmas. Que Dios los bendiga ricamente. Ese aplauso para quien era. Entonces tiene que ser mucho más fuerte. Tiene que ser mucho más fuerte porque ellos saben, porque ellos me trajeron el pecado, me dio una nueva vida. Cuando estábamos perdidos, los perseguidos acá, en nuestros pecados. Como decía el pastor Daniel, mi presencia hoy acá, hermano, en cierta medida es el resultado de las oraciones de muchos de ustedes. Amén. Podría hablar muchas cosas, amén, pero les cuento que en estos últimos días había una alabanza que repercutía mucho, que la estuve escuchando, que tiene fundamento en la palabra de Dios. Y hoy cuando vi al pastor Daniel levantar a uno de sus chiquitos, a Samuel, de tan solo 5 años, bueno, me trajo justamente a memoria esta alabanza que está en la Biblia, que se encuentra en el libro justamente de Samuel, de Segunda de Samuel, y habla también de un niño muy chiquito, de 5 años. Muy probablemente ustedes conocen ese pasaje. 5 años, muy chiquito. ¿Pudieron apreciarlo cuando el siervo levantó a su niño? 5 años. Su papá era príncipe, se llamaba Jonatán. Su abuelo era rey, se llamaba Saúl. Y este niño corría por el palacio de su abuelo, por el palacio del rey, y tenía absolutamente todo. Tenía absolutamente todo. Todos los juguetes que te pudieras imaginar en ese tiempo lo tenía. Tenía cariño, tenía amor, tenía personas que lo cuidaban, porque en cierta medida probablemente él pudiera llegar a ser también rey, porque era nieto del rey, porque era hijo del príncipe. Hermanos queridos, en una oportunidad su padre, el príncipe, y su abuelo, el rey, fueron a una batalla. Y cuando menos lo esperaban, en el palacio recibieron una mala noticia. El rey de Israel moría en aquella batalla. El abuelo del niño, de 5 añitos, moría en aquella batalla. Hermanos queridos, pero la noticia no terminaba ahí, porque en esa misma batalla también moría el príncipe. O sea que aquel niño quedaba sin abuelo, sin rey, y quedaba sin padre. Y en aquellos tiempos se acostumbraba que cuando un rey perdía la batalla y moría en ella, por lo general el bando enemigo atacaba la ciudad de aquel rey para tratar de destruir toda la descendencia del rey, porque posiblemente un hijo o un nieto en el futuro podía luchar para recuperar ese reinado. Entonces el ejército enemigo iba a ir hacia Jerusalén en busca de aquel niño de 5 añitos. Chiquito, como el niño del pastor Daniel. Entonces la cuidadora, la nodriza, se decía así en la Biblia en aquel tiempo, agarra a aquel chiquito y sale corriendo para escapar de Jerusalén, porque sabía que rumbo a Jerusalén venía un ejército a matar al niño. Y entonces salió tan rápido con el niño en sus brazos, que tuvo un accidente, que tropezó, que se cayó y le quebró las 2 piernas, los 2 pies en realidad, a aquel chiquito de 5 años. Pero tuvo que seguir en su corrida y fue a parar al desierto, fue a parar a un pueblo muy alejado de Jerusalén. Lo Debar. ¿Quién conoce la historia? ¿Conocés la historia? Aquel niño creció sin su padre, aquel niño creció sin su madre, aquel niño creció sin su abuelo. ¿Pastor, nos vino a traer una mala noticia? No.
es una buena noticia. Porque ese niño en cierta medida también nos representa a muchos de nosotros. Porque aquel niño era en cierta medida también un príncipe. Porque a los nietos de los reyes se le decía hijo de rey también. ¿Sabías que vos sos un príncipe? ¿Sabías que vos sos una princesa? Hermanos, los años pasaron y aquel niño creció en aquel pueblo que se llamaba Lodebar. Y Lodebar significa tristeza y dolor. O sea, el nombre de aquel pueblo era tristeza y dolor. A aquel pueblo iban a parar los delincuentes, las personas que eran despreciadas de otras ciudades, los enfermos, los leprosos, iban a parar a Lodebar. Personas que ya nadie quería, personas que nadie aportaba nada por ellas, iban a pasar a vivir a Lodebar. Y algunos años pasaron. Y este niño creció, y creció en el olvido de los demás. Creció en la tristeza, creció en el medio de la agonía, creció en el medio del dolor. No caminaba por lo que le conté, se arrastraba por las calles, en la extrema pobreza, en el medio de la miseria y del dolor. Ahí vivía un hombre que se llamaba entonces Mefibosé, el hijo del rey, o el nieto del rey. Hermanos queridos, vos sos un príncipe, vos sos un hijo de Dios. Por eso es que el diablo, aún desde que vos eras chiquito, él luchó en contra de tu vida para tratar de truncarte. Y quizás lo logró durante unos años, y tal vez te llevó a otro Lodebar, donde tal vez no conociste a tu padre o a tu madre, donde tal vez sufriste el desprecio de aquellos que te tenían que proteger. Tal vez las circunstancias te golpearon y hasta enfermo quedaste. Y espiritualmente hablando, capaz que hasta arrastrándote por esta vida. Mefibosé significa alguien que derrama o que reparte tristeza, vergüenza. Hermanos queridos, quizás muchos de nosotros, por circunstancias distintas, hemos dado vergüenza a otros. Tal vez te avergonzaste, quizás te tocó tener, no sé, un papá que era alcohólico, una mamá que era alcohólico. Querido hermano, querida hermana, capaz que tu familia se destruyó por la infidelidad de tu esposo y eso te trajo vergüenza. Por la infidelidad de tu esposa y eso te trajo vergüenza. Capaz que la pobreza te hundió en la vergüenza. Tal vez tu casa te da cierta vergüenza. Y este mundo hace todo lo posible para despreciarte, para alejarte y para destituirte. Hay una palabra, hermano, que es importantísima, que es restitución. Así vivía aquel hombre abandonado, comiendo miserias, lo que sobraba en aquel pueblo llamado Lodebar. Pero no todos se habían olvidado de él. No todos se han olvidado de ti. Hay alguien que te ama. Amén. Hay alguien que te conoce. Hay alguien que te ha marcado, te ha elegido aún antes de que tú nacieras. Las circunstancias del mundo hicieron todo lo posible para empujarte a aquel lugar de tristeza y de dolor. Pero el Rey de Reyes hoy te está llamando. ¿Lo puedes creer? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. El príncipe Jonatán había hecho un pacto con un amigo. ¿Sabe quién era aquel amigo? David. Pasaron los años y aquel amigo David ahora es el rey David. Y en el medio del palacio, con sus lujos, con su dinero, con su vestidura real, en su trono, con su corona de oro, con sus siervos, él comienza a recordar el pasado y entonces inmediatamente le viene a la mente la idea: uy, es cierto, yo tuve un pacto con Jonatán. Y manda a llamar a un mayordomo, a un siervo que justamente en el pasado había sido el mayordomo del rey Saúl. Y lo manda a buscar y le dice: Siba se llamaba este mayordomo, ¿conoces a alguien de la casa de Saúl? ¿Ha quedado alguien, algún
un descendiente de Saúl, del rey Saúl. Y aquel mayordomo le dice, sí, hay alguien, rey, pero vive en la pobreza, pero vive en la miseria, pero no es nada, prácticamente no es nadie. No puede caminar, rey, se arrastra. Vive en Lodebar. Y el rey, hermanos queridos, dejó su trono, se puso de pie y le dijo entonces a aquel mayordomo, anda a buscarme, porque yo lo estoy llamando. Yo quiero que venga aquí, porque quiero hacer misericordia con él. Hermanos queridos, Dios quiere hacer misericordia en esta tarde. Todo lo que hemos visto aquí ha sido precioso. Todo lo que los hermanos han entregado ha sido precioso, vuelvo a repetir. Pero vos estás acá no para ver al pastor Daniel. Vos estás acá no para ver a quien habla. La inmensa mayoría de ustedes ni siquiera sabían que me iban a dar. Vos estás acá porque hay alguien que te ha llamado. Vos estás acá porque hay alguien que te quiere sacar de la tristeza. Vos estás acá porque hay alguien que te quiere sacar de la pobreza. David mandó a aquel hombre y lo fueron a buscar a Lodebar y de allá lo trajeron, tembloroso, llegó al palacio del rey. Hoy estás aquí, tembloroso como estoy yo también, en el palacio del rey. Y entonces el rey lo mira y le dice, ¿tú eres Mefiboset? ¿Tú eres hijo de Jonatán? Sí, soy tu siervo. Y entonces ahí el rey le dice, vas a vivir en el palacio, vas a comer de lo mismo que yo como. Te vas a sentar a la mesa, a mi propia mesa. Te voy a devolver todo lo que tu padre y tu abuelo ha perdido. Te lo voy a restituir. Con él, te lo voy a devolver. Dios quiere devolverte el gozo. Dios quiere devolverte la paz. Dios quiere devolverte la salud. Dios quiere levantarte. ¿Puedes creerlo? Dale un fuerte aplauso. Lo que te y así fue, hermano querido, y así será en cada uno de ustedes. La vida de aquel hombre cambió, pero aquel hombre, el rey David, quien le brindó todo a Mefiboset, era un hombre, era rey, pero era un hombre pecador que tenía fallas. El que te ha llamado a ti no es un pecador. El que te ha llamado a ti es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dale, 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 gloria, más grande. El que ha cambiado nuestro lamento el Padre, o el que lo va a cambiar, el que va a levantar. No importa quién eres, cómo has vivido, quizás has sido de vergüenza para otros, como dije anteriormente, por la familia, por cómo vivías, no importa eso. Dios quiere restituirte todo. Hay alguien que es el limitador, yo le llamo el limitador por excelencia. El diablo es un copiador de Dios, copia todo. Dios quiere restituir y el diablo quiere destituir. El diablo quiere quitarte, hacerte a un lado, quizás por la enfermedad, quizás por los años, quizás por la pobreza, quizás porque no tienes estudio, por esto o por lo otro. El diablo te quiere destituir y hacerte a un lado. Pero hay alguien que sigue deseando restituirte y te va a restituir. Y es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Y Él está aquí hoy, gloria, para darte victoria. Gloria a Dios. Bueno, si fuera por mí, sigo hablando toda la noche, mi alma te alaba, Señor, pero tenemos que seguir con esta reunión. Ya viste tus ojos y viste todo lo que los distintos hermanos pudieron brindarle al Señor y vos lo disfrutaste. Ahora abrí los oídos espirituales, los ojos espirituales y abrí tu corazón, porque vas a escuchar lo que Dios tiene preparado para vos en esta tarde. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Dios bendiga a Santo es el Señor. Dios te bendiga.
Qué bendición, muchas gracias.